quiero que una vez más en esta línea que estamos hablando, en esta línea de predicación, en esta línea de pensamiento, de cambiando nuestra mentalidad, yo quiero que vayamos y leamos Hechos capítulo 4 verso 23. Porque cuando oramos, nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Cuando oramos estamos invirtiendo nuestro tiempo. Cuando yo oro, yo invierto mi tiempo. Cuando usted ora, usted invierte su tiempo. Su mente es transformada, su mente es cambiada. Recuerde que tenemos que destruir, tenemos que arrancar, tenemos que desarraigar de nuestra mente y de nuestro corazón toda palabra negativa y todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Cristo. Todo pensamiento en tu mente que se oponga a las señales, a los milagros, a los prodigios, tiene que destruirse, tiene que desarraigarse. Toda palabra negativa que sale de tu boca, hay que ponerle fin, hay que destruirlo. O sea, no como mucha gente dice, pastor, estoy en el proceso. No, hay cosas que están en el proceso, pero hay cosas que hay que destruir, hay que arrancar, hay que derribar de una vez por todas. Y para eso necesitamos orar. Cuando oramos, las cosas pueden cambiar. Cuando oramos, el cielo se abre. Escúcheme bien, cuando oramos, el mundo espiritual es alterado. Aleluya. Y nosotros ganamos mientras el diablo pierde. En el nombre de Jesús. Esta es la historia de Pedro y de Juan cuando sanaron un paralítico y luego de que los libertaron. En el verso 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Subraye, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. O les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Es necesario, iglesia, que usted con su casa, usted con su familia, alcen unánime la voz a Dios. No sé cuál sea el problema, no sé cuál sea la situación. Tal vez es algo familiar, de salud, económico. Pero por favor, en familia, levanten unánime la voz a Dios. Dios va a intervenir. Y dijeron: soberano Señor, escuche la oración que ellos hicieron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están reconociendo el poder milagroso, el poder creador de Dios. Y dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, subraye esta frase. Ellos le están recordando a Dios su palabra. Ellos le están recordando a Dios su profecía. Ellos le están recordando a Dios lo que Él había dicho. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Maranata, tenemos que recordarle a Dios las promesas. Tenemos que, en la oración, tenemos que traer a Dios. Tenemos que traer al altar de la oración la convicción de que lo que Dios ha dicho lo hará, de lo que Él habló lo ejecutará. Tenemos que poner en el altar de la oración las promesas que Él ha hecho, las profecías que Él ha dicho, y rogarle y decirle: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Qué tremendo que lo que ellos pidieron no fue necesariamente, lo primero que pidieron no fue ser libres de lo que les estaban haciendo, no fue ser libres de la cárcel, no era ser libres de las situaciones negativas. Lo que ellos dijeron: Señor, mira lo que están haciendo, mira las amenazas, mira la corrupción, mira el odio, mira la persecución, pero Señor, concede que tus siervos hablen con autoridad, hablen con denuedo, hablen con valentía tu palabra. Verso 30. Mientras extiendes tu mano, gloria al Señor. ¿Mientras qué? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, o podríamos decir, y cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Maranata, algo sucede cuando oramos. Algo sucede cuando nos reunimos a orar. Cada que nos reunimos en este canal o cada que nos reunimos en la iglesia a orar 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea que oremos, cuando nos reunimos a orar, estamos afectando el mundo espiritual. Y yo te quiero llevar en esta noche a entender que nosotros le servimos a un Dios sobrenatural. Y Él es el mismo
de ayer, hoy, por todos los siglos. Él fue el mismo que dijo que si alguien puede cambiar el orden del día y la noche, entonces Él va a cambiar sus promesas, Él va a cambiar su palabra y Él va a violar el pacto. Si alguien puede cambiar el orden del día y la noche, Él no va a cumplir el pacto. Pero ¿habrá alguien que pueda hacer eso? ¿Habrá alguien que pueda decirle al sol no salgas? ¿O a la luna no salgas? ¿Habrá alguien que pueda cambiar el orden? No hay. No hay un solo hombre que pueda hacer eso. No existe el hombre, no existe la tecnología que impida que la tierra se mueva como se mueve o que el universo se mueva como se mueve. Nosotros le servimos a un Dios. Mire la tierra donde usted y yo vivimos. Mire esta hermosa tierra de Perú. Mire toda esta tierra. Y Dios creó todo esto en 6 días. En 6 días creó todo esto. ¿Me va a decir usted a mí que el Dios que creó todo esto en 6 días no puede cambiar tu situación de la noche a la mañana? Claro, hoy en día vivimos en una corriente evangélica que no cree en milagros, que no cree en señales, que no cree en prodigios. Dicen que eso era para una dispensación anterior, como que ahora el evangelio solamente es intelectual, y yo me niego a creer eso. Yo sigo creyendo que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Es el Dios que responde oraciones. Es el Dios que nos llena con su Espíritu Santo. Es el Dios que nos concede el poder para orar por el enfermo y que sean sanados. Él dijo, ustedes impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él fue el que dijo, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero iglesia, para que toda esta fe se manifieste, para que todas estas cosas sobrenaturales se manifiesten, usted y yo lo acabamos de leer, esta iglesia se puso a orar. Desear sin orar no va a significar nada. El deseo tiene que ir unido de la oración, la expectativa tiene que ir unida de la oración, la fe tiene que ir unida de la oración, del compromiso. Y recuerde, no es porque hay poder en la oración, hay poder en el que ora. Recuerde que oración es sacar lo que yo tengo adentro. Pero ¿qué voy a sacar si no tengo nada bueno adentro? Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, iglesia, y por eso nos reunimos hoy. Por eso nos reunimos cada culto, cada martes, cada viernes, cada domingo. Cada que nos reunimos a compartir la palabra, lo que yo estoy haciendo es enviar la palabra para que esa palabra penetre tu mente y penetre tu corazón, cambie tu manera de pensar. Y cuando tú ores, tú puedas orar con fe, tú puedas hacer la oración de fe, y que de esa manera la mano de Dios intervenga, el poder de Dios intervenga, el Espíritu Santo intervenga, que el Rey de Gloria intervenga y te conceda tu milagro, tu señal, tu prodigio, la respuesta a tu oración. Aleluya. Santo el Señor. Gloria a tu nombre. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados. Gloria al Señor. Les amo con todo el corazón, créame que sí. Y bueno, mi invitación una vez más para empezar este mensaje es que nos tenemos que comprometer con el altar de oración. Comprométete con el altar de oración. ¿Sabe cuál es el problema con la oración? Que se habla mucho de oración y la gente piensa que hablando de oración oró. No sé si me explico. Si hablamos mucho de oración, pensamos que oramos. No. Usted no ora porque habla de la oración. Usted no ora porque lee de la oración. Usted ora cuando usted se encierra con Dios en oración. Aleluya. Tener una biblioteca no significa que usted es un gran lector. Tener una biblioteca llena de libros cristianos no significa que usted los lee. Oh, Jesús. Hablar de oración no significa que usted oró. Por eso yo me puedo parar aquí y leerles cientos de versos bíblicos acerca de la oración. Pero lo importante no es cuánto te leí acerca de la oración. Lo importante es que después de esto usted pueda hacer como los discípulos de, tomar la disciplina. Repita conmigo, asumir mi responsabilidad espiritual. Tú tienes que asumir tu responsabilidad espiritual de orar hasta que la respuesta llegue. Tú no te puedes quedar sentado esperando que algo suceda. La oración, cuando tú sacas dentro de ti lo que Dios ha puesto, cuando tú sacas dentro de ti lo que tiene para hablar con Dios, cuando tú te mueves a un lugar de oración, Jesucristo dijo, cuando usted ore, enciérrese en un cuarto y ore a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto lo recompensará en público. Jesucristo lo enseñó. Él dijo, la oración es un lugar de secreto, es un lugar de intimidad. ¿Sabe usted que la palabra alabanza es plural? La palabra alabanza en hebreo es plural. La palabra adoración es singular. Porque uno alaba en grupo, pero adoración es intimidad. Es algo individual, es algo personal. Muchas personas le pueden decir a mi esposa que la aman, pero es muy diferente cuando yo le digo que la amo. Es muy diferente.
Es muy diferente cuando nos reunimos a darle gracias a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho, pero es muy diferente cuando yo me encierro con Él o cuando tú te encierras con Él. Y yo te invito, Maranata, yo te invito, mi amigo, mi hermano, por favor, vuelve a ese lugar de oración. Es en ese lugar de oración donde somos refinados. Oh, Espíritu Santo. Escúchame, mi amor, usted puede reunirse conmigo hoy, estas 2 horas, desde las 7 hasta las 9 o cuando termine. Pero estar conmigo estas 2 horas no significa que usted oró 2 horas. No, tú no puedes eliminar tu responsabilidad de orar porque te conectaste a esta reunión. Esta reunión es buena, esta reunión es importante, la palabra de Dios que está recibiendo es importante, la adoración y la alabanza son muy importantes, la oración que hicimos al principio, media hora de oración fue muy importante, yo no lo niego, pero hace falta tu oración, la tuya, donde no estás en el culto, donde eres tú con Dios solos. Es ahí a donde yo te quiero llevar, es ahí donde te quiero motivar, porque ahí es donde tú eres refinado. Diga conmigo, en la oración soy refinado. ¿Sabe qué pasa con el petróleo? ¿Sabe cómo se le llama al petróleo, nena? Crudo. Al petróleo que se saca de la tierra se le llama crudo. Pero de ese crudo sale gasolina. De ese crudo sale querosene. De ese crudo salen un montón de químicos, podría ser, o otros líquidos, que son el resultado de la refinación del petróleo. Del petróleo sale gasolina, del petróleo sale el ACPM, el combustible para carros, sale querosene y salen otros productos que se utilizan para la limpieza, o se utilizan, la cera sale de allí. ¿De dónde? ¿Sabe qué también saca el petróleo? Los aditivos para los carros. El Tecnopor sale del petróleo. O sea, cuando el petróleo que es crudo es refinado, produce un montón de cosas que son útiles para el uso diario, pero crudo no sirve para nada. Crudo es eso, crudo. No sirve. En otras palabras, el petróleo es bueno siempre que se refine. El cristiano es bueno siempre que permita que la oración lo refine. Entonces usted puede ser un cristiano que oye mucho, que escucha muchas predicaciones, que escucha mucho al pastor Juan Bravo, que se reúne de vez en cuando con él a orar, pero eso no puede impedir y no puede reemplazar tu tiempo de oración. Es como una vez le prediqué, usted no puede reemplazar oración por obediencia. Usted no puede reemplazar ayuno por obediencia. Usted no puede reemplazar. Si hay algo importante en la vida de un cristiano, es su obediencia. Y recuerde, en la obediencia el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la oración. ¿Por qué le digo esto? Porque yo quiero que nos comprometamos con el altar de oración, porque es en el altar de oración donde nosotros provocamos a Dios a hacer milagros, señales, prodigios y estar moviéndose a favor de nosotros. Recuerde, nuestro Dios es un Dios de aceleración, es un Dios sobrenatural, es un Dios que puede hacer por ti en un día lo que tú no has logrado en un año. ¿Usted cree? Yo sigo creyendo que en un día Maranata puede pasar de 200 personas a 1000 personas, o de 1000 a 5000, o de 5000 a 10000. A mí no me importa, porque yo creo en un Dios que puede salvar una nación en un día. Yo creo en un Dios, yo creo en ese Padre celestial, en ese Rey de gloria, que cuando un hombre se para a predicar, 3000 hombres se pueden salvar en una sola noche. Yo creo en ese Dios de milagros y maravillas que hace descender maná del cielo, aleluya. Yo creo en ese Dios de maravillas que sabe multiplicar panes y sabe multiplicar peces para alimentar multitudes, aleluya. Y recuerde, las multitudes que Jesús alimentaba eran las que estaban con él. Pero ese es otro tema. Nosotros le servimos a un Dios de aceleración, de respuestas aceleradas. Un Dios, escúcheme bien, la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, la predicación. Pero la fe tiene que impulsarte a estar con Dios. Y ese es mi deseo. En Génesis 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vino, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios:
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión o el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Verso 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y a la tarde y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y usted sigue leyendo hasta el verso 31 y usted va a leer todo lo que Dios hizo en 6 días. Y estos 6 días ya eran días de 24 horas. En Hebreos 11:3 dice: y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo te quiero impulsar a entrar en ese altar de oración. Yo quiero impulsar a mis hijos, a Naisa, a Hannah. Yo quiero impulsar a cada uno de ustedes, a mi esposa, a todos los que me rodean, de personalmente valorar la palabra, valorar la oración, independientemente. Recuerda lo que te he dicho estos días: la respuesta a todos tus problemas está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, la oración es la herramienta que tú debes usar para traer esas peticiones con la palabra de Dios al altar de oración para hallar respuesta y solución. Por la fe entendemos, por la fe en la palabra, por la fe en lo que Dios ha dicho, por la fe en lo que está escrito, por la fe en las profecías, por la fe en lo que está escrito, entendemos que todo el universo fue constituido, subraye, por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Yo te quiero provocar a una vida de oración. Yo te quiero provocar a volver al altar de oración y de súplica. Yo te quiero provocar para que me ayudes a orar por tu familia, para que me ayudes a orar por la iglesia, para que me ayudes a orar por la gente que nos rodea, por nuestros vecinos, para que veamos cómo el reino de Dios se manifiesta, cómo el reino de Satanás es quebrantado, destruido, cómo los milagros de Dios se manifiestan, y que no importa lo que el diablo haga, escúcheme bien, Satanás no está al control. Va a repetirles a usted: Satanás no está al control. La iglesia está al control. Dios está al control a través de su iglesia. Escucha esto, nena. ¿Sabe por qué Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Una de las razones por las cuales Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Porque si Dios crea al hombre con otra imagen y con otra semejanza, no hubiera podido trabajar a través de él. No pudiera fluir a través de él. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el plan de Dios era poder fluir a través de ese hombre para afectar la humanidad. Usted y yo tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Cristo nos devolvió la identidad de hijos de Dios. Cristo nos devolvió la identidad de hijos. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que nosotros tenemos la imagen del último Adán. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, aleluya. Cristo, somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y Dios quiere fluir a través de usted y de mí. Dios quiere fluir con su poder, Dios quiere fluir con su palabra. Pero para poder fluir necesitamos volver a tener esta relación con Él íntima. Lo sorprendente de esta relación con Dios es que es íntima. Diga conmigo: íntima. ¿Qué quiere decir? Solamente Dios y usted saben. Usted puede engañarme a mí, usted puede engañar a cualquier persona, pero ¿cómo vas a engañar a Dios? No se puede. Dios es luz. Y la palabra dice que nosotros somos hijos de luz. Dios es luz y usted y yo somos hijos de luz. Y como Dios es luz, escuche esto: Dios se mueve más rápido que la velocidad de la luz. Por eso yo creo que como Dios se mueve a la velocidad de la luz, Dios puede afectar tu pasado, tu presente y tu futuro. Aleluya. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os lo anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dile al que está a tu lado: no hay nada oscuro en nuestro Dios. No hay maldad en nuestro Dios, no hay tinieblas en nuestro Dios. Él es luz. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, hablando de Dios, dice: Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
Pero ¿cómo podemos conectarnos con Dios si nos salimos del cuarto de oración? Escúchame bien. La palabra de fe, la fe que proclamamos, la fe que profesamos, el Cristo en que creemos, el Dios en que creemos, la palabra en que creemos, todo este evangelio de Dios, todo este evangelio del reino que nosotros creemos con todo el corazón, pierde poder y pierde vigencia, pierde potencia si no conquistamos a Dios en la oración. Escúcheme, iglesia, una cosa es entrar al mundo espiritual, pero otra cosa es entrar en la presencia de Dios. Oh, no me oyeron. Los brujos entran a la presencia de Dios, los santeros entran al espíritu, a la esfera del espíritu, pero solamente los hijos de Dios no solamente entran a la esfera del espíritu, suben mucho más a la presencia de Dios. Por eso dice que nosotros estamos sentados por encima, muy por encima de principados, potestades, huestes de maldad. Maranata, yo quiero que tú entiendas y quiero que lo creas. Cuando tú oras, tú estás por encima de Satanás, por encima de principados, de potestades, de brujos, de hechiceros. Tú estás muy por encima. Pero cuando dejas de orar, no importa cuánto evangelio tengas en la cabeza, pierde la efectividad de ese evangelio. Aleluya. Isaías 65:24 dice: antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. En otras palabras, iglesia, entiéndame, mi hijo, mi hermano, yo te quiero motivar para que tú sepas, cada que tú sientes en tu corazón esa necesidad de orar, es el Espíritu Santo el que te está empujando a orar, porque eso que tú vas a orar, ya Dios lo respondió. Cada que el Espíritu Santo nos invita a orar, cada que el Espíritu Santo nos invita a rogar, cada que el Espíritu Santo nos invita a interceder, es porque el Espíritu Santo sabe que lo que vamos a orar, ya Dios le dio la respuesta. Solamente falta alguien que ore para que la respuesta se manifieste. Aleluya. Por eso, una vez más esta noche, yo quiero que usted se comprometa con el altar de oración. Comprométase con ese altar de oración personal, iglesia preciosa, para hablar con Dios, para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para que podamos contactar, para que podamos aprovecharnos de este Dios y Padre nuestro que se mueve a una velocidad acelerada para bendecir a su pueblo. Un ejemplo es el siervo de Abraham. Cuando Abraham le dijo a su siervo que le buscara esposa para su hijo, qué tremendo que lo que el siervo hizo fue orar. Y él oró para que Dios, el Dios de aceleración, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios que responde las oraciones, diga conmigo, yo le sirvo al Dios que responde las oraciones. Mira lo que pasó en Génesis capítulo 24, verso 12. Mira lo que el siervo oró. El siervo dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener un buen encuentro, el tener hoy un buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El siervo de Abraham simplemente tenía una misión, tenía una misiva: buscar una mujer. El siervo tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por la mano de Dios para encontrar a esa mujer que sería la esposa de Isaac. Como este hombre, como usted y como yo, uno diría: pero él ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber cuál era la mujer correcta? ¿Cómo iba a saber? Pero él oró. Parece que el siervo de Abraham conocía al Dios de Abraham. Parece que el siervo de Abraham creía en el Dios de Abraham. Por eso empieza la oración diciendo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Qué tremendo que él no dice mi señor, no dice mi Dios, él dice Jehová, Dios de mi señor Abraham. Quiere decir que este siervo en alguna manera había escuchado orar a Abraham. Oh, no me han escuchado. Este siervo seguramente había escuchado a su jefe, a su patrón Abraham. Tal vez lo había escuchado orando. Y cuando le dieron esta tarea de confianza, esta tarea tan importante, este hombre simplemente fue a rogarle al Dios de su señor Abraham. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener esto. Verso 24, verso 18 dice:
Mire la respuesta de la oración. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para sus dos camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y él respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también: hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Qué tremendo que un hombre que cuando oró no reconoció a Dios como su Dios, sino como Dios de su jefe, como Dios de su patrón Abraham, vio la respuesta de Dios en menos de 3 días. Oh, no me oyeron. Vio la respuesta de Dios en menos de 3 días. Y apareció la mujer, apareció la muchacha, apareció la esposa de Isaac. Apareció de acuerdo a la oración que él hizo, y de acuerdo a la petición que hizo, de acuerdo a la señal que puso. Y todo se dio de acuerdo a la oración. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre no ora? ¿Qué hubiera sucedido si el hombre simplemente hubiera confiado en su propio criterio? ¿Qué hubiera sucedido si este hombre simplemente hubiera confiado en su propia habilidad o capacidad? Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Tú puedes ser intelectual y yo respeto eso. Puedes ser muy inteligente y yo respeto eso. Puedes ser muy educado y yo respeto eso. Puedes tener mucha habilidad, muchas capacidades y yo amo y respeto eso. Pero lo que nos identifica como cristianos es que no importa lo que tengamos en la cabeza, no importa lo intelectuales o capaces o sabios o inteligentes que seamos, siempre ponemos todo en las manos de Dios para tomar las decisiones correctas a la hora correcta. Segundo, nosotros le servimos a un Dios de aceleración, a un Dios que construyó todo. Como le digo, creó todo esto en 6 días. Y si Él hizo todo en 6 días, ¿usted cree que no podrá salvar una nación en un día? ¿Usted cree que no hará un milagro sobrenatural sobre esta pandemia en un día? ¿Usted cree que no puede humillar a los reyes de la tierra en un día? ¿O a los que se creen los dioses de la tierra en un día? ¿Usted cree que Dios no puede humillar a los que se creen dioses de la tierra en un día? Hay una rama del evangelio que hoy en día no creen en la última gran cosecha. Yo no sé por qué hay cristianos que sienten orgullo al decir que un montón de gente se irá al infierno, porque solamente pocos serán salvos, y se sienten orgullosos de eso. No es así. Viene una última gran cosecha. Estamos en los tiempos dorados de la iglesia. Estamos en los tiempos más gloriosos de la iglesia. Estamos en los tiempos de la lluvia tardía. Dios dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, cuando yo leo el Antiguo Testamento, y aun cuando leo los evangelios, y aun cuando leo las cartas de Pablo, y aun cuando leo los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, aun cuando leo todo esto, Dios dice: viene una cosa superior a todo esto. Y el mundo no ha visto nada superior a lo que sucedió en la iglesia de los Hechos. El mundo no ha visto nada superior a lo que sucedió en los evangelios. Y Dios prometió que lo que vendría después sería superior. Isaías 66 verso 7 dice: antes que estuviera de parto dio a luz, antes que viniesen dolores dio a luz hijo. Verso 8, Isaías 66 verso 8: ¿quién oyó cosa semejante? Escucha esto. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? O sea, en un momento. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a los hijos. Pues en cuanto Sión estuvo de parto. Sión es la iglesia. Y no importa lo que el diablo esté haciendo, Sión está de parto. Yo dije: Sión está de parto. Y vamos a dar a luz naciones. Y vamos a dar a luz ciudades enteras. Y vamos a dar a luz, escúcheme bien, distritos enteros, departamentos enteros van a correr a Cristo. Estos días escuché el reporte de un pastor, un hombre de Dios, no sé su nombre, dijo que la última gran cosecha será de 1 billón de almas. Y yo dije: ¿y el resto? 1 billón, ¿y por qué 1 billón? ¿Por qué no 7 billones, 8 billones?
porque estamos que llegamos allá. ¿Por qué no? ¿O es que Dios no puede? Lo único que detiene el poder de Dios en su manifestación es la incredulidad del pueblo de Dios. Tercero, Elías. Elías creyó en el Dios de poder, en el Dios sobrenatural, en el Dios de aceleración. Y usted me dirá, pero ese fue Elías. Bueno, no dice la palabra en Santiago que Elías fue un hombre con pasiones como nosotros, pero dice, pero oró fervientemente. ¿Sabes qué le falta a la iglesia? Oración ferviente. Una oración ferviente, una oración desesperada. El problema es que nos hemos vuelto una iglesia tan acartonada, nos hemos convertido en una iglesia tan culta, una iglesia tan de tanta alcurnia, de tanta, ¿cómo se puede decir? Tan pulidos. VIP. Entonces, no ore en voz alta porque se oye feo. No ore en voz alta, que eso es feo. No, la Biblia dice, clama, grita como loco y yo te responderé. Yo no sé usted, necesitamos una respuesta rápida. Y si la situación es desesperada, ora con desesperación. Dice, y Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, no era muy diferente a nosotros, pero oró fervientemente. Y si usted lee la Biblia, no sé cuántas veces fue que oró, como 7 veces oró. Hasta que, qué tremendo que Elías no paró de orar cuando vino la respuesta. ¿Sabe cuándo paró Elías de orar? Cuando el siervo le dijo, ve una nube del tamaño de una mano, de la palma de una mano. Qué tremendo que una pequeña nube en el cielo fue suficiente para que Elías dijera, esa es la respuesta. Elías estaba orando por una lluvia que no venía. En 3 años llevaba la tierra sin lluvia. Y él se ponía a orar, dice que metió su cabeza entre sus rodillas, o sea, se postró en el piso a orar. Y mandó a su siervo más de 3 veces a que se fijara si había respuesta. Y el siervo le decía, no hay respuesta. Hasta que el siervo le dice, Señor, veo una nube del tamaño de la palma de una mano. Y qué tremendo que esa pequeña respuesta en el cielo fue suficiente para que le dijera, corre, viene una gran lluvia. ¿Sabe, Maranata? Cuando yo veo que después de todo lo que ha pasado, usted sigue aquí conectado, usted sigue orando, somos como esa pequeña nube que me dice a mí, aleluya, que viene un tremendo aguacero. La lluvia tardía, la lluvia postrera, la gloria postrera de Maranata, de la iglesia de Cristo, será superior a la primera. Pero tenemos que seguir ahí orando y creyendo y declarando y confesando y profesando lo que Dios va a hacer, aleluya. Elías oró, Elías creyó, hasta que Dios se manifestó sobrenaturalmente. ¿Se acuerda cuando Elías se enfrentó a los sacerdotes de Jezabel? En Primera de Reyes capítulo 18 verso 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaré vosotros entre 2 pensamientos? Maranata, ¿hasta cuándo claudicaremos entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. O sea, ahí está la iglesia hoy 2021, en este año la iglesia está aquí. Tenemos que dejar de claudicar en 2 pensamientos. Si creemos en Dios, sigámoslo. Y sigámoslo conforme a sus propósitos, conforme a su diseño, como Él quiere. No conforme a nuestra opinión, sino como Él dice. ¿Por qué vamos a claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si Gates, Fauci, OMS, qué sé yo, si ellos son Dios, pues síganlos. Sigan en pos de ellos. Y el pueblo se quedó en silencio. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Verso 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, yo no sé cuál es el Dios tuyo. Televisión, ¿cuál será el Dios tuyo al que tú más le haces caso? Invoca luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego. Qué tremendo que Elías no dejó la respuesta en como quiera, no, que responda por fuego. Específico. Dijo, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Sabe que ese pueblo respondió bien dicho?
¿No lo dijo como favoreciendo a Elías? Vamos a ver pues si Dios es Dios. Yo oro que se sigan levantando hombres y mujeres con esa determinación de Elías. Yo no sé si Elías sabía que Dios iba a responder por fuego. Lo que yo sí puedo ver es que Elías creía que Dios podía responder por fuego. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que cuando Elías oró, no solamente oró, mandó echarle agua, cántaros, o sea, baldes de agua encima del sacrificio. O sea, complicó el milagro. Complicó el milagro, complicó la situación. En otras palabras, Maranata, no importa lo complicado que se vean las cosas, Dios sigue siendo sobrenatural. Y Dios le respondió por fuego. Y al final, ¿sabe qué gritaba el pueblo? Jehová es Dios, Jehová es Dios. En este momento, pastores, consiervos, mis hermanos, hijos espirituales, servidores, evangelio cambia. En los hospitales, en las calles, casas de luz, la gente necesita volver a ver el poder de Dios para que vuelvan a decir, Jehová es Dios. Santo el Señor. Cuarto, toda la ciudad de Nínive. Estos son simplemente ejemplos para que usted vea lo que sucede cuando oramos. Aleluya. Vamos otra vez a Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes 18. Verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Subraya esa frase. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Arregló el altar de Jehová. Arregló el altar de Jehová que está arruinado. Maranata, ¿sabe qué tenemos que hacer? Arreglar el altar de oración que está arruinado. El altar de oración de muchos hermanos. Estoy hablando, no estoy hablando del altar de oración como iglesia. Estoy hablando del altar de oración tuyo, el de tu casa, el de tu familia, el de tu lugar secreto. Y recuerde que el lugar secreto puede ser el baño, puede ser la sala. Lugar secreto es ese lugar donde tú estás solito con Dios. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. Maranata, oremos. Señor, que se manifieste que tú eres Dios en Perú, que tú eres Dios en mi familia, que tú eres Dios, que sea manifiesto, que se manifieste, que aparezca, que el mundo pueda ver, porque es que Dios es famoso. Y que yo soy tu siervo. Tú podrías decir: y que yo soy tu hijo, y que yo soy tu siervo, y que yo voy al evangelio cambia, y que yo salgo a predicar tu palabra, y que yo voy a las casas de luz, y que yo te sirvo, Señor. Yo no soy un cristiano inútil, yo te sirvo, Señor, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este Perú, Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué tremendo que Dios quiere manifestarse para que el mundo se vuelva a Él, para que el pueblo se vuelva a Él. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Escúchame, Maranata, escucha, mi iglesia preciosa, con todo el corazón. Elías no oró por primera vez esa noche. Esa no fue su primera oración. Esa es una oración de Elías. Pero Elías era un hombre de oración. Y yo te quiero invitar a que tú tengas un altar de oración. Por favor, te lo ruego.
Estos días una hermana de la iglesia me decía: pastor, he incrementado la oración y siento la bendición en mí, siento la bendición, siento la paz, siento la gloria de Dios sobre mi vida como nunca antes. Y créame, manifestaciones poderosas van a venir sobre todo hombre y mujer que ora. Cuarto, toda la ciudad de Nínive cayó bajo convicción en menos de 3 días. En menos de 3 días. Recuerde que Jonás no quería predicarles, y a regañadientes fue a predicar a Nínive. Y en Jonás capítulo 3 verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo. ¿Cómo era? Grande en extremo. No eran 10 familias, era una ciudad grande en extremo. A mí no importa si Lima tiene 12 millones, Dios puede salvar 12 millones en 3 días. Amén. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, Nínive había que recorrer 3 días de camino para atravesarla. Era grande Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué tremenda profecía. ¿Usted se imagina la profecía de un profeta que primero no quería Nínive? Jonás le tenía rabia a Nínive, porque la gente de Nínive había maltratado al pueblo de Israel. Es más, Jonás era un profeta que quería la destrucción de Nínive. Cuando Dios le dijo que iba a destruir a Nínive, él dijo: por fin. Escuchen esto. Y Dios lo manda a predicar. Entonces yo creo que Jonás no fue a predicar con toda la compasión de Dios, ni con todo el amor de Dios. No. Él fue a decir simplemente: Dios mandó a decir que esta ciudad va a ser destruida en 40 días. O sea, él no fue a decirle: hey. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicando: he aquí, en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué tremendo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios. Y proclamaron ayuno. Jonás no los mandó a ayunar. Jonás simplemente dijo: los van a destruir. Yo creo que él simplemente caminaba y gritaba: Nínive, en 40 días Jehová lo va a destruir. No hacía más. Y la gente cayó en convicción. El Espíritu Santo vino sobre Nínive y esa gente cayó en convicción. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Qué tremendo que la gente había comenzado a ayunar antes de que la noticia llegara al rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, se humilló, se quitó sus ropas reales y se cubrió de cilicio. O sea, se puso una ropa. El cilicio es una ropa que parece el costal de fique. ¿Cómo es que dicen acá? El yute. Haga de cuenta una ropa de yute. Eso es cilicio. Y se sentó sobre ceniza. O sea, se humilló, se llenó de ceniza y se puso ropa que era como de yute. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman nada, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, o sea, tápense con costales, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. ¿Clamen a Dios cómo? Fuertemente. ¿Cómo tú vas a clamar por tu familia? Fuertemente. ¿Cómo vamos a clamar por Perú? Fuertemente. ¿Cómo vamos a clamar por salud? Fuertemente. ¿Cómo vamos a clamar por milagros? Fuertemente. Y dice: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. Maranata. Dios ve cuando uno se humilla. Dios ve cuando la gente se humilla. Dios ve cuando la gente lo busca. Dios ve cuando la gente ora. Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Maranata, si oramos, si proclamamos oración, si oramos fuertemente. Yo simplemente te estoy poniendo ejemplos en esta noche de hombres y mujeres que hicieron algo extraordinario. Pastor, ¿qué fue eso? Orar. Hicieron algo súper poderoso. Pastor, ¿qué fue eso? Orar. Para provocar a Dios. El siervo de Abraham provocó a Dios. El pueblo de Nínive provocó a Dios. Tú puedes provocar a Dios. Elías provocó a Dios. Quinto, la palabra de Dios. La palabra de Dios enciende nuestra fe y la fe enciende nuestra oración. Porque cuando tenemos fe, somos movidos a orar. Es cuando la opresión, la depresión y la frustración llena la mente de uno, que entonces uno no quiere ni orar. ¿Quién va a orar con el corazón frustrado? ¿Quién va a orar con la mente frustrada o decepcionado de Dios? ¿Sabe quién se decepciona de Dios? El que no oró. Porque cuando usted ora, Dios le llena de esperanza. La oración siempre te llenará de esperanza. Cuando tú comunicas con Dios, cuando pasamos tiempo con Dios, siempre seremos llenos de esperanza. Jeremías 1:11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y Jehová me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero decirte, iglesia preciosa, cuando oramos la palabra de Dios, cuando oramos las promesas, cuando oramos lo que Dios ha dicho, cuando oramos sus profecías, cuando oramos lo que el profeta dice, cuando oramos lo que la palabra de Dios me dijo, provocamos a Dios a un aceleramiento. Él dijo, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios no pondrá por obra tus lágrimas, Dios no pondrá por obra tus palabras, Dios pondrá por obra su palabra. Por eso si vas a decir algo, di lo que Él dijo. Si vas a proclamar algo, proclama lo que Dios dijo. Proclama lo que Dios dijo sobre tu salud. Proclama lo que Dios dijo sobre tu economía. Proclama lo que Dios dijo sobre tu familia. Proclama lo que Dios dijo sobre tus hijos. Proclama lo que Dios ha dicho. Porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Mateo capítulo 8, verso 8 dice, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Maranata, vete para Google esta noche y escribe versos bíblicos de salud, versos bíblicos de sanidad, versos bíblicos para la bendición de la familia, versos bíblicos para la bendición de mis hijos, versos bíblicos para una economía bendecida. Búscalos, imprímelos, léelos, medítalos, proclámalos, profésalos hasta que se manifiesten. Este centurión dijo, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este, ve y va, y le digo a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Capítulo 8, verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho. Dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Maranata, yo te quiero impulsar otra vez a volver a orar, pero orar conforme a la palabra. Recuerde que el apóstol Juan dijo que nosotros sabemos que Él nos oye cuando oramos conforme a su voluntad, cuando oramos conforme a su palabra. Yo siempre he creído que una oración que no esté respaldada por las promesas de Dios, una oración que no esté respaldada por la palabra de Dios, es una oración que Dios no tiene por qué responder. Sexto, la mano de Dios vino sobre Elías de una manera tan sobrenatural que Elías corrió más que los carros de Acab. En Primera de Reyes capítulo 18 el verso 2 dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo Abdías,
Era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sostuvo con pan y con agua. Dijo pues Acab a Elías: ve por el país, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Verso 6. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue por otro. Yo no quiero leer toda la historia. Teníamos que leer todo el capítulo casi hasta el verso 26. Pero usted termina de leer, se va a dar cuenta que cuando la mano de Dios viene sobre ti, el Dios sobrenatural se va a manifestar y te va a sorprender a ti y va a sorprender a los que te rodean. Y Dios te va a dar fuerza y Dios te va a sostener. Recuerde que Dios sostuvo a Elías en el arroyo de Querib. Escuche esto: llevándole un cuervo, carne y pan por la mañana y por la tarde. Dios te va a sostener, Dios te va a proveer, el Dios sobrenatural se va a manifestar. Yo quiero que tú comiences a proclamar con tu boca y a pensar y a meditar que el Dios de lo sobrenatural se manifiesta sobre ti, que Dios está al control, que Él tiene el poder para cambiarlo todo. Satanás no está al control. Séptimo, el apóstol Pablo en 2 años conquistó todo Asia para el reino de Dios. En 2 años. En 2 años llenó a Asia con la palabra de Dios. Pablo conocía al Dios de la aceleración. Y donde Pablo llegaba y levantaba un pastor, levantaba una iglesia. Se iba a otra ciudad, levantaba otro discípulo, otro pastor, otra iglesia. Y llenó todo Asia con el conocimiento de la gloria de Dios. En Hechos capítulo 19, verso 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia. ¿Quiénes? Todos los que habitaban en Asia. Para mí la Biblia es lo que es. Usted podrá decir: imposible. ¿Cómo? Sí, ahí dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros, ya la palabra milagro es extraordinaria, pero dice milagros extraordinarios. O sea, hacía cosas sobrenaturalmente sobrenaturales. En serio, eso es un oxímoron. ¿Por qué? Porque es una exageración de una exageración. Dios quiere que volvamos a entender: Dios es el que hace milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y quién fue Pablo? Pablo el apóstol. ¿Pero quién era el apóstol? Un hombre que amó a Dios, un hombre que le sirvió a Dios, un hombre que predicó la palabra, un hombre que sabía tener comunión con Dios. Iglesia, por favor, Pablo no fue extraordinario porque era simplemente extraordinario. Él fue extraordinario porque él supo tener comunión con Dios. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo. Aleluya. Oh, deme un segundito, por favor. Sí, de tal manera que se llevaban los enfermos los pañales. Le llevaban a los enfermos los pañales o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vuelvo y repito: hemos sido tan entrenados y tan maleducados para solamente creer en lo natural, en lo material, en lo físico, en lo biológico, que cuando se nos dice que un trapo puede sanar a un enfermo, la mente dice: imposible. Si le echamos aceite a un trapo y le decimos: unja con este trapo a ese enfermo, va a ser sanado, la gente mira el trapo y dice: entienda, no hay poder en el trapo, no hay poder en el aceite. Hay poder en la fe y en la expectativa que tiene el que recibe el trapo y lleva el aceite. Créame, muchas cosas de las que hacemos en la iglesia, como tomar la Santa Comunión, la unción de aceite,
estas cosas que hacemos, no hay tal poder en estas cosas. Está en la fe y en la expectativa que la persona tiene al beber ese pan, al comer ese pan y beber ese vino. O es la expectativa de fe que tenemos al agarrar ese paño, o esa servilleta, o ese aceite. Simplemente un punto de contacto para lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por eso yo quiero llevarte a ti al lugar secreto. En el lugar secreto Jesús se te revelará a ti personalmente. Cristo se revelará personalmente. Y cuando tú salgas a orar y cuando tú salgas a hablar de Jesús, tú no vas a hablar del Jesús que otro te habló. Tú vas a hablar del Jesús que tú conoces. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, la santería, la palería, la brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mire lo que Dios puede hacer. Dios puede conquistar un país, Dios puede conquistar un continente cuando hay un pueblo que ora, que conoce a su Dios. Aleluya. Octavo, 2 ciudades se convirtieron al Señor por un solo milagro. Un solo milagro salvó 2 ciudades enteras. Hechos capítulo 9, verso 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años, escuche esto, que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 2 ciudades se convirtieron a Jesús por un milagro. Por eso yo te quiero, iglesia, llevar a ese lugar de oración que nos impulse a creer por cosas sobrenaturales. Porque estoy seguro que cuando comencemos a decir: este milagro lo hizo Jesucristo, este milagro, esta sanidad la hizo Jesucristo, esta resurrección la hizo Jesucristo, este paralítico fue sanado por Jesucristo, la gente va a correr a los pies de Cristo, no a los suyos ni los míos, a los pies de Cristo. Porque somos una generación que no está buscando fama personal, somos la generación que está buscando hacer famoso a Cristo, hacer famoso al Espíritu Santo, hacer famoso al Dios del cielo, a Jehová, a Yahweh, como usted le quiera llamar, menos a Alá. Noveno, la oración de fe atrae la mano de Dios para que por medio de la oración las vidas sean cambiadas sobrenaturalmente. La oración de fe nos llevará aceleradamente al lugar de nuestro destino y nuestro propósito. La oración de fe acorta el camino. Recuerde, cuando oramos entramos al mundo espiritual. Pero no el mundo espiritual solamente. Cuando oramos entramos a la presencia de Dios. Recuerde que por la sangre tenemos entrada directa al trono de la gracia. Ni los brujos ni los hechiceros tienen esa entrada. Ellos pueden entrar al mundo del espíritu desdoblándose, haciendo brujería o hechicería. Ellos pueden entrar al mundo del espíritu. Pero usted y yo, la sangre nos ha abierto una puerta que traspasa el mundo del espíritu y nos lleva delante de la presencia de Dios. Isaías 53, verso 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Rey de Gloria, yo te ruego que tu brazo, la mano de Jehová, el brazo de Jehová se manifieste sobre cada persona que está conectada conmigo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro sobre sus rodillas, entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Verso 45: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, aleluya, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo un hombre puede correr más rápido que una carroza empujada por caballos? Te voy a decir cómo: sobrenaturalmente. La mano de Jehová vino sobre Elías y corrió más rápido que los caballos de Acab. Maranata, escúchame bien, iglesia preciosa. Cuando la mano de Dios venga sobre nosotros, porque viene sobre nosotros, vamos a correr tan aceleradamente, hablo figurativamente, vamos a llegar tan rápido a nuestro destino que la gente nos va a ver y se va a sorprender. Y cuando nos pregunten cómo hicieron, les vamos a decir: es que le servimos al Dios de lo sobrenatural, al Dios que ha cambiado nuestro estado, al Dios que ha hecho que nuestra vida sea diferente y que nuestro caso sea diferente. ¿Y de dónde sale esa convicción? De que leemos y meditamos la palabra. ¿De dónde sale esa convicción de la palabra? De que pasamos tiempo con Dios en oración. Te ruego, iglesia, te lo suplico, antes de dormir, por favor, ora. Antes de tirarte de la cama, antes de, por la mañana, lo que mucha gente hace es que apenas abre los ojos, agarra el celular. Por favor, te ruego, antes de agarrar el celular, agarra al Espíritu Santo. Que las primeras noticias del día, los primeros mensajes del día, el primer buenos días del día sea del Espíritu Santo. Se lo digo con todo el corazón. Mire, el lugar donde yo oro y donde yo me echo a orar, yo pongo el celular a un costado. Y a veces por la mañana al despertar, la primera tentación es mandar la mano a ver si alguien ha escrito, porque como pongo el teléfono en silencio, a ver si alguien ha escrito, a ver si hay algún mensaje urgente, alguna cosa. Y cuando mando la mano, el Espíritu Santo me dice: hey, mis noticias primero, mis mensajes primero. Y yo prefiero eso. Lo dejo ahí y: Señor, aquí estoy, perdóname. Espíritu Santo bello y precioso, aquí estoy. Te invito, iglesia, por favor, en la noche, que lo último que veas no sea el celular, que lo último que veas sea el Espíritu Santo. Por la mañana, que lo primero que veas no sea su celular, que lo primero que veas sean los mensajes del Espíritu Santo. 10. No es gran cosa para Dios multiplicar la asistencia de las casas de luz, multiplicar las almas que ganamos en el Evangelio Cambia y multiplicar la asistencia de la iglesia este año. Es más, perdóname, Señor, no este año, este mes. Yo creo que la asistencia de Maranata puede multiplicarse o duplicarse este mes. ¿Por qué no? ¿Qué impide? ¿Habrá algo imposible para Dios? No es imposible que pasemos de 200 a 400 en menos de un mes. No, escúcheme, no es imposible que esas 40 casas de luz se conviertan en 80 casas de luz. No es imposible que esos 10 miembros que tienes en tu casa de luz se conviertan en 20 o en 30 o en 40. No es imposible para Dios. Dios puede salvar en un día una nación entera si le da la gana, pero tenemos que volver a creer. No es imposible para Dios. El Dios que hace descender fuego del cielo, el Dios que envía maná, el Dios que envía codornices, el Dios que abre el mar rojo. ¿Cómo yo voy a pensar que abre lo difícil para Él? Es más, Él dijo: no te acuerdes de las cosas pasadas ni las traigas en memoria, porque aquí se dio: yo hago una nueva cosa, pronto saldrá la luz. 11. La expectativa. Escucha esto: la expectativa, la esperanza del corazón del hombre provoca la intervención de Dios en el altar de la oración. Por eso, por favor, cuando tú ores, ve con la expectativa que tu respuesta está de camino,
que tu milagro está a punto de acontecer, que tu respuesta está a punto de manifestarse. La expectativa le da fuego a la oración, la esperanza le da fuego a la oración, la expectativa enciende la esperanza para que algo se manifieste. Proverbios 24:13 dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce al paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrá recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Subraye, dile al que está a tu lado: tu esperanza. Dile, tu esperanza no será cortada. El que tiene expectativa, su esperanza no será cortada. Maranata, tu esperanza no será cortada. Iglesia Maranata, tu esperanza no será cortada. Tu esperanza de sanidad no será cortada. Tu esperanza de salvación no será cortada. Escúchame, Wilfredo, tu esperanza no será cortada en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, Padre, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos en este altar a tu hijo Wilfredo Bonifaz, Señor. Y rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano, Señor, para que sus pulmones se oxigenen como tiene que ser. Padre, ven sobre tu siervo, sobre este pastor, Señor. Padre, glorifícate con salud completa y absoluta. Que el diablo sea avergonzado y que nuestra esperanza no sea cortada, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. En segunda de Crónicas 20, verso 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante de atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y nos oirás y nos salvarás. Escúchame, Maranata, yo no sé qué te está pasando, iglesia, mi hermano, mi amigo, no sé por qué estás pasando. Lo que yo sí sé es que si corremos al altar de oración con expectativa, usted se va a dar cuenta que el final de esta historia es una victoria completa. Por 3 días cargaron riquezas. Por 3 días cargaron riquezas. 5 reyes se reunieron contra Josafat, y los 5 salieron huyendo sin que Josafat tuviera que pelear ninguna batalla. Por eso, escúchame, iglesia, entre más conocemos a Dios, entre más se nos revela Jesucristo, entre más se nos revela la palabra, entre más se nos revela el Espíritu Santo, hacemos menos guerra espiritual. Porque entre más conocemos a Dios, entendemos que Él es el que pelea por nosotros nuestras batallas. Siempre hay victoria después de que nos humillamos a orar. Siempre se manifiesta la mano de Dios cuando nos humillamos delante del trono de Dios en oración. Pero la oración sin expectativa es falsa. La fe sin expectativa es falsa. La oración sin fe es vana. Por eso no haga oraciones de depresión, no haga oraciones de frustración, haga oraciones con fe, creyendo que lo que usted ha orado verá la gloria de Dios. Josafat oró. Después de la oración de Josafat se levantó un profeta y dio la palabra, y después de esa palabra vino un gran milagro. Josafat sacó el gran ejército de Josafat, fue el grupo de alabanza. Mandó a los coristas de la tribu de Judá, los mandó adelante cantando. Y mientras ellos cantaban, los otros se mataban entre ellos. La fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Santiago 1:6 dice: pero si usted va a pedir, dice, pida con fe. Pida con fe, no dudando nada. O sea, pida con expectativa, no con duda. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Si Dios es Dios, creámosle. Si Jehová es Dios, creámosle. Ahí es donde te quiero llevar. Yo no estoy hablando de que tienes que ser perfecto, solo dispuesto.
Es en la medida que te acercas a Dios que Él te transforma. Es en la medida que nos acercamos a Dios que su luz saca de nosotros toda tiniebla. Pero recuerda que la fe sin expectativa es falsa. La fe sin expectativa es falsa y la oración sin fe es vana. La expectativa es lo que le da valor a la intercesión. Cuando nos ponemos y nos paramos en este altar a orar cada día a las 7 de la noche y nos venimos aquí, oramos una hora y clamamos por la iglesia. Porque recuerde que nuestro plan en estos días de oración es orar por el reino de Dios, es orar por la iglesia. Nosotros nos ponemos a un costado. Aquí estamos orando a favor del reino de Dios. Y cuando hacemos eso, tenemos que hacerlo con expectativa. Porque la expectativa, aleluya, porque la expectativa le añade valor a la intercesión. Y tu expectativa no será cortada. Porque ciertamente hay fin, dice Proverbios 23:18. Porque ciertamente hay fin. Ciertamente hay fin. Y tu esperanza no será cortada. Maranata, tu esperanza no será cortada en el nombre de Jesús. Ezequiel 36:37 dice: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Dios quiere manifestarse de manera sobrenatural sobre tu casa y sobre tu familia. Recuerde que dice la palabra que Jesucristo es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Padre, gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la salud completa de Wilfredo Bonifaz. Te doy gracias por la salud completa en el cuerpo de José Luis Martínez. Padre, gracias por la salud completa de Gabriela. Padre, gracias por la salud completa en la familia Mujica. Padre, gracias por la salud completa, porque por el cuerpo y la sangre de Cristo tenemos esperanza de sanidad. Y nuestra esperanza no será cortada. Es por la fe en tu nombre, Señor, que sabemos que hay salud, que hay sanidad y que hay liberación. Padre, gracias te doy. Gracias por cada hombre y cada mujer que está conectado. Gracias porque toda célula cancerosa desaparece, todo tumor se seca, toda neumonía se sana ahora, todo pulmón es sanado. Escucha, extiende la mano tú que puedes estar enfermo ahí donde tú estás. Por la fe en el nombre de Jesús. Es por la fe en el nombre de Cristo. Padre, por la fe en el nombre de Jesús. Yo declaro que todo pulmón es sanado, bronquios son sanados, toda inflamación en los pulmones desaparece en el nombre de nuestro Mesías, de nuestro Redentor y Salvador, porque por su llaga ya fuimos curados. Padre, las puertas del infierno no van a prevalecer. Las estrategias del diablo para traer enfermedad y destrucción no va a prevalecer, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en las llagas de Cristo. Por sus llagas fuimos curados y por su sangre es que vencemos al maligno. Iglesia, yo te declaro sano. Yo envío la palabra de sanidad. Yo envío la palabra de sanidad. Tu palabra dice, enviaste la palabra. Envió su palabra y los sanó. Y no hubo enfermo en sus tribus, no hubo enfermo en sus familias. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo envío tu palabra de sanidad y declaro esos bronquios sanados, pulmones sanados ahora mismo. En el nombre de Jesús, neumonía desaparece, pulmonía se va, toda gripe desaparece, todo malestar respiratorio desaparece milagrosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo proclamo tu poder. Haz notorio tu poder, haz notorio tu poder. Padre Jehová, haz notorio tu poder en el nombre de Jesucristo. Padre, haz notorio tu poder, que el mundo vuelva a ver, porque es que tú eres famoso, aleluya. Porque tú sigues siendo el sanador de ayer, hoy, por todos los siglos. Tú sigues siendo el milagroso, aleluya, el Dios de poder y el Dios de gloria, Señor. Levanta la fe, papá, y levanta la esperanza de tu pueblo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Porque Jehová, solo tú eres Dios. Porque Jesucristo, solo tú eres Dios. Porque Espíritu Santo, solo tú eres Dios. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. 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 Ekabashaka tilara branda ramanda rabasete lerebrequia. Irababashaka tilara bacanda rabasete lerebrenda raba. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Ahí donde usted está, por favor, ore en el Espíritu, ore en lenguas, por favor, unos segundos. Brosaca tilara branda la bacaya. Ayúdenme a orar aquí fuerte, por favor. Ribashaka tolororo setelere brenda la bacaya. Atamos el espíritu de muerte, atamos el espíritu de duda, atamos el espíritu de incredulidad por el poder del nombre de Jesús, por el poder del cuerpo y la sangre de Cristo. Y cabrazo torobroco torobo shaba. Irabasaka tilara branda la bacaya. Padre, gracias por la herencia espiritual. Padre, gracias por la palabra. Gracias por la herencia, por el pacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición espiritual, por la salud divina. Gracias por la vitalidad divina. Gracias por la liberación divina. Gracias por la provisión divina y sobrenatural. Gracias, Señor, por el avance. Manifiéstate en estos hombres y mujeres que están conectados en esta hora. Manifiéstate, papito bello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que el poder de tu palabra se manifieste. Que el poder sanador de tu palabra se manifieste. Que el poder libertador de tu palabra se manifieste en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que por causa de la palabra en esta noche toda maldición se rompa, que por causa de la palabra en esta noche todo impedimento de salud se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda hechicería, aleluya, que toda palabra de hechicería, que toda palabra de brujería, que toda palabra de muerte sea quebrantada y destruida por el poder del cuerpo y la sangre de Cristo. Que por el fuego del Espíritu Santo toda maldición se rompa, toda enfermedad se calcine, se cauterice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Kabasaka tira branda rabacaya. Que el hombre fuerte sea quebrantado en el nombre de Jesús. Que la duda sea quebrantada en el nombre de Jesús. Que todo cáncer desaparezca. Que toda opresión desaparezca. Que la fe se manifieste. Padre, declaramos juicio de Dios. Juicio de Dios, fuego de Dios sobre toda opresión satánica, sobre toda opresión de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias porque el poder sobrenatural tuyo, tu poder sobrenatural se manifiesta en la vida de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues levanta las manos, iglesia, y diga conmigo: Padre, te ruego un encuentro divino, Señor, un encuentro sobrenatural con tu gloria y con tu poder. Padre, un encuentro con tu poder, un encuentro divino, un encuentro sobrenatural. Padre, que tu presencia, Señor, se manifieste en la vida de tus hijos, que esta noche antes de dormir, aleluya, o en medio de sus sueños, Señor, aparécete, Jehová, te lo ruego. Envía tus ángeles, Señor, envía tus santos, Padre celestial, para que ellos sean sanados, libertados y transformados. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Marcelita, te amo, te quiero mucho. Te amo mucho, mi hermanita linda. Te amo, te amo. Iglesia preciosa, los amo, los bendigo. Cada uno de ustedes es muy especial. Gracias por unirse a este tiempo de oración. Y yo creo que esta palabra, por favor, vuélvela a escuchar. Porque yo creo que esta predicación, esta palabra puede motivarte a ir más adentro en la presencia de Dios, donde vas a encontrar gloria, paz, bendición, sabiduría y respuesta para todas tus oraciones. Los amo mucho.